Hola sembradores, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a platicar más acerca de abejas. Aquí en Padre Huerto tenemos una alianza con un proyecto que se llama Maya Conservación, del cual yo soy cofundadora con mi socia María. Y entonces, pues van muy de la mano los huertos con las abejas por todo el tema de la polinización. Entonces, vamos a empezar con la introducción del mundo de las abejas. Porque cuando uno piensa en abejas, por lo general piensa en un insecto que es amarillo con negro, que tiene un aguijón y que produce mucha miel. Y esa es una idea correcta, pero no es la única especie de abejas que hay. Esa se llama Apis mellifera y es la que más conocemos porque es con la que más interactuamos los humanos. Es una especie de origen europea que fue introducida en América cuando vinieron los españoles. Entonces, pues es importante entender, podemos apoyarnos un poquito de la taxonomía, ¿no? La especie es como, digamos, la categorización más pequeña a la cual podemos acceder, pensándolo, digamos, en razas de perros, ¿no? O sea, todos son perros, pero hay como diferentes especies, razas. Entonces así pasa también con las abejas y con un montón de insectos y con un montón de animales. Las abejas pertenecen a un orden que se llama himenópteros. Los himenópteros son insectos que tienen seccionada la cabeza del tórax y del abdomen y tienen dos pares de alas membranosas. De ahí viene la palabra himenóptero. Himen quiere decir membrana. Entonces, a este orden pertenecen abejas, avispas y hormigas. Digamos que son primas. Las características de los himenópteros son estas: las alas membranosas, que están seccionados su cuerpo, porque por ejemplo si pensamos en una libélula o en una mariposa, pues tiene la cabeza y tiene todo el cuerpo, ¿no? O todo el abdomen. Entonces esas son de las cosas que nos pueden ayudar a más o menos ir identificando. Y la otra es que tienen una mandíbula, ¿no? Y algunas tienen una lengua muy larga, para acceder a los alimentos. Ahora, no todos los himenópteros, o sea, no todas las hormigas, por ejemplo, desarrollan alas, pero tendrían la capacidad morfológica de hacerlo. Entonces, las abejas habitan en todo el mundo, excepto en la Antártida, pero en todos los continentes hay abejas y hay un montón de abejas nativas. Aquí en México, por ejemplo, tenemos alrededor de 7,000 especies de abejas nombradas y conocidas. Hay muchísimas otras que probablemente todavía ni siquiera conocemos. Entonces, la Apis mellifera ya dijimos que es una abeja europea introducida y nosotros los humanos tenemos una relación estrecha con ellas. Pero no todas las abejas son sociales. ¿Eso qué quiere decir? El 90% de las abejas viven solas, son solitarias y viven en la tierra, viven en troncos, viven pues hacen hoyitos, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, seguramente han visto abejorros, ¿no? Que son grandes, hay algunos negros, hay algunos que tienen como la colita amarilla. Y entonces, si empezamos a recordar, es probable que hayamos visto muchas abejas, aunque en nuestra cabeza no sabíamos que eran abejas. Aquí en México hay toda una familia de abejas eusociales, es decir, que viven en grupos, en comunidades, que se llaman meliponinos. Los meliponinos son familias de abejas que viven cerca del Ecuador, es decir, más arriba de Norteamérica es difícil encontrarlas. En el sur sí se pueden encontrar, hasta Brasil, por ejemplo, tiene una pues tiene muy desarrollada la meliponicultura. Y entonces estas abejas nativas de aquí, de América, nativas de México, son aquellas de las cuales los mayas son guardianes, por ejemplo. Ahora, la familia se llama meliponinos. Dentro de esa familia hay especies de meliponas, como la melipona becky, como la melipona fasciata, pero hay también otras como la Scaptotrigona, que tenemos aquí atrás, Scaptotrigona helvegeris, Scaptotrigona mexicana, tenemos tetragoniscas, tenemos muchas especies. Entonces, una de las primeras cosas que queremos hacer con este proyecto es, pues primero, compartir con la gente que podamos quitarnos una sola idea de cómo se ve una cosa, que la abeja no tiene que ser solo de una forma, sino que hay muchas especies y entonces el aprender sobre ellas y el aprender que coexistimos con ellas, incluso cuando no nos damos cuenta, nos puede abrir camino a poder cuidarlas de mejor manera.
cuando decimos que las abejas están en peligro de extinción, lo cual es una realidad, no nos referimos a una sola especie, nos referimos a todas las abejas que dependen de la floración de pequeñas flores nativas que cada vez crecen menos porque les echamos matahierbas o fumigamos muchísimo todos nuestros cultivos, la mancha urbana se está comiendo los árboles en donde ellas anidaban. Entonces, pues para poder proteger a las abejas, a todas las abejas, es importante reconocer que existen, aprender un poquito básico de sus características, de lo que ellas necesitan para comer, para vivir, y entonces así poder tomar acción. Entonces queremos seguir compartiendo por estos medios y por todos los que se puedan más información acerca de abejas, de los talleres, de las capacitaciones en meliponicultura, en jardines para polinizadores nativos y muchísimas otras cosas. Entonces recuerden suscribirse al canal de Padre Huerto, también al proyecto de Maya Conservación, lo pueden encontrar así en Instagram y en Facebook como Maya Conservación, y pues esperemos que les interese mucho y podamos seguir compartiendo todo acerca de las abejas.